Hanaka, Hanaka Kai, Hanaka Carlos. Hola, ¿cómo estamos? Tagote, ¿Dónde gotera, Niji, Carlos? ¿Mandé? ¿Me pueden oír? Niji, Jagonte. Niki, Tagote, ¿cómo estamos? Todo bien, todo Saludos, bien. saludos de aquí de California, Desde California. desde California, Los Ángeles, allí en el ciudad de Pomona. Mm, Muy bien. Bueno, Aquí pues vamos a dar inicio a esta actividad. Em, Primero que nada, quiero decir unas palabras. Asho ahi enohui kusiskai shildotsa. Muchas gracias a todos por prestarnos su escucha en esta noche. Nosotros, el Consejo de la Lengua, les damos la bienvenida a esta celebración de las historias de invierno. Es nuestra costumbre. Stop. Es nuestra costumbre, es nuestra tradición que durante el invierno nos reunimos alrededor del fuego para contar historias. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo historias de... Um, I'm sorry, can y'all hear me? Um, it says my name on here on the messenger, but I don't know what that is. I'm just letting y'all know. Ok, ok. Bueno, y les decía que es nuestra tradición que durante el invierno nos juntamos a contar historias y que hoy tenemos este ejercicio de extenderlo virtualmente, de hacer un ejercicio de escucha de la palabra y estaremos contando historias antiguas en D, N, en D y también algunas historias contemporáneas. Shilo Dike Gonce, yo soy Odique, mi nombre es Odique y quiero, para darle inicio a este ejercicio, invitar al doctor Juan Luis Longoria Granados a que tome la palabra y es el que nos va a compartir la primera historia del ayer. A nuestros participantes, si tienen a bien prender sus cámaras, les agradecemos para vernos, para sentirnos mejor entre nosotros y bueno, pues cedo la palabra. No de qué, tomo la palabra, Dan yo, chiquisen. Pues vamos a comenzar con una historia que pues ya van a ser 300 años de estas historias. Y la historia que yo voy a contar tiene que ver con estas situaciones difíciles en las que estuvieron presentes nuestros ancestros y les voy a recomendar un libro que lo pueden encontrar gratis en internet, en PDF, que se llama La Ruta del Horror y tiene que ver con cómo a nuestra gente en el cuarto del siglo XVIII, en los 1700, ya a finales del los 1700, cuando se empiezan a generar los presidios, suelen suceder situaciones muy feas contra nuestra gente. En esa época nos hacían víctimas de una práctica del destierro, una práctica del destierro donde nos arrancaban de nuestra tierra y nos llevaban a otras para evitar la fuga, una fuga que podría ser posible porque a veces nos encerraban en los presidios y lográbamos escapar, o también nos desterraban porque querían evitar intentos de que nos salvara nuestra gente.
En estos destierros nos llevan en colleras. Colleras son estas prácticas donde nos ponían uno detrás de otro amarrados del cuello y nos hacían caminar miles y miles de kilómetros. Simplemente desde Zetajuayá, desde lo que era el Paso del Norte, lo que es ahora Ciudad Juárez y El Paso, desde allí nos llevaban caminando hasta la Ciudad de México, que son 3000 kilómetros, y de ahí nos llevaban hacia Veracruz. Eh, en 1776 se llevan desde nuestras tierras, desde la Endemikeya, una collera de los Natajé, estos que conocemos más y la gente los conoce más como apaches mezcaleros, el nombre es Natajé. Los destierran a San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa, allí hay un castillo que se llama San Juan de Ulúa porque hace alusión a los acoloas, pero es una españolización de Acolua. Y para tener una imagen, una idea de qué tan lejos y qué tan cerca se estaba desde la Ciudad de México a San Juan de Ulúa, que está en Veracruz, pues no sé si han escuchado de que Moctezuma Xocoyotzin comía pescado fresco, que se lo traían desde la costa en Veracruz hasta la Ciudad de México. Pues eso lo hacían los painanis, unas personas que corrían uno tras otro, pasándose el mensaje, pasándose el objeto que iban a llevar, y así lograba comer Moctezuma Xocoyotzin pescado fresco. Y los acoloas son conocidos porque formaban parte de la Xcantla-Tlactoloyan, ¿no? Estaban en Texcoco, la sede. Alguien conocido de los acoloas, pues es Netzahualcóyotl, que aparece luego por ahí en los billetes de 100 pesos por acá, ¿no? O aparece luego, es muy, muy conocido por sus poemas también. Creo que no salen en el de 100 pesos, pero es muy conocido para darnos una idea de dónde estamos. Bueno, en esta collera que se llevaron, iba nuestra gente y otras personas más, que luego los generalizaban como mecos, los indios mecos. De los documentos que se encuentran sobre nuestra gente, a veces les llaman mecos, a veces les llaman apaches, a veces les van a llamar mezcaleros. Pero sabemos que se trata de la misma gente porque hay documentos seriados donde podemos seguir la pista de toda nuestra gente. Muchos de ellos no llegaron hasta la Ciudad de México, muchos fueron vendidos como esclavos o simplemente regalados como servidumbre a personas ricas en todo el camino del Camino Real de Tierra Adentro, que conectaba la Ciudad de México con hasta Santa Fe. Entonces, dentro de esas 200 que iban en colleras hacia la Ciudad de México, 57 eran Natajé, 29 mujeres, 28 varones, y fueron capturados entre Texas, unos venían de Sonora, otros en Nuevo México, y iban custodiados todos estos 70 personas, estas 200 personas por 60 soldados españoles. Las mujeres en D iban con aguas, o sea, vestidos de tela, eh, y traían el gabán, esta camisa de piel. Eso lo tenemos en los documentos muy bien eh, mencionados. Los hombres iban nada más con la chosta, esto que le llaman taparrabos, chosta se llama, nada más iban con ese. Algunos llevaban pantalones, dicen de cotense. Cotense se refiere a un cáñamo muy, muy, muy grueso, muy duro, que era de lo que se usaba en ese tiempo. Traían las botas, ¿no? En los documentos les llaman teguas, las kewa o las de Becken, que son las botas tradicionales, era lo único que se llevaba. Describen que eran de suela suave y que no hacían ruido al caminar, ¿no? Por la forma en que se hacen y no se deja huella. Bueno, pues entonces los llevaron hasta la Ciudad de México y de ahí los llevaron hacia Jalapa. En Jalapa, Veracruz, eh, los llevaban por ciertas estancias y hasta que llegaron a un lugar que se llama Plan del Río,
allí en Veracruz, un 7 de noviembre, muy marcado está, 7 de noviembre de 1776, no, 1796, se los, se escaparon 18 de ellos. Recordemos, iban 57 personas, 18 se escaparon. De esos, uno lo capturaron inmediatamente, no pudo salir. Iban destinados a un barco que se llamaba el Ángel de la Guarda, que es el que los llevaba hacia La Habana, donde los llevaban a los ingenios de azúcar, los llevaban como condenados a cadena perpetua, cautivos, en las peores condiciones, uniéndose a los negros que esclavizaban y llevaban el mismo destino. Para esta fuga, el 7 de noviembre, se empiezan a dar documentación donde se menciona dónde se los va persiguiendo porque les van siguiendo la huella, llegan a ser, llegan a ser perseguidos nuestra gente, nuestros ancestros, hasta por 3,000 personas, a 18 que se habían escapado, que agarraron a uno, quedando 17, hasta 3,000 personas persiguiéndolos. Hay un reporte ya en el siguiente año, en 1797, el 10 de enero, donde en horas de la tarde se va esta embarcación del Ángel de la Guarda y se lleva a nuestra gente. De los 57 que habían salido, se escaparon 18 y los que quedan son llevados hacia La Habana, Cuba, pero tristemente tenemos el relato de la mujer que se llamaba María Dolores, una mujer natajé que prefirió tirarse al mar, y mencionan los documentos que una vez que se alejaba la embarcación, se empezó a ver una mancha roja donde los tiburones olieron que cayó alguien y ahí pereció. O sea, en el Golfo, en la Kunza, esto que le llaman Golfo de México, hay sangre de nuestra gente. En la cárcel de la Acordada en la Ciudad de México, también ahí fueron presos muchas de nuestras gentes. De ahí es donde partieron hacia Veracruz. Y si alguien conoce la Ciudad de México, pues donde está Bellas Artes, sigue la Alameda Central y las cuadras que están antes de esta calle principal que está ahí, atrás de la Humboldt, la calle Juárez, allí estaba esa cárcel. Ahí también hay sangre de nuestra gente que quedó allí tratando de escapar. Volvemos a Veracruz cuando se escapan nuestros ancestros. En Perote, Veracruz, hay reporte de que allí estuvieron. Se van hasta Tlaxcala, pasan por Tlaxcala. Muchos, dice, habla un grupo grande de 300 tlaxcaltecas buscando a nuestra gente. No pudieron encontrarlos y empiezan a mandar los españoles mensajes a las diferentes ciudades para que se prevengan, pensando que lo que harían nuestra gente sería tomar la Sierra Madre Oriental y subir hacia el norte, hasta Texas, o al menos llegar hasta el Cutzó, o más conocido como Río Bravo, que también su nombre es Tuichdini, en las diferentes variantes de nuestra lengua. Cutzó, Gran Río o Río Grande, o Tuichdini, o Río Rojo, que es lo que significa. Pero los reportes por donde se fueron encontrando restos de fogatas, restos de campamento, un enfermo que cayó y que lo capturaron, se cree que el camino que querían seguir nuestros ancestros era irse por el camino real, tomarlo
y seguirse, no por el camino en sí, sino a los lados. Que si alguna vez hemos recorrido la carretera 45, vemos que hay serranías siempre a los lados. Eso era lo que se pensaba seguir ese plan. De Tlaxcala pasaron a Hidalgo. En Hidalgo, los que los persiguieron, aparte de los españoles, eran los ñañú, los ñuju. Hay reportes de que los españoles, al tener control sobre los pueblos de estos ñuju y ñañú, les pedían que hicieran un cuerpo para ir a perseguirnos a nosotros. De Hidalgo pasaron también por Querétaro, que, haciendo paréntesis, hay que recordar que en el censo de 1895 aparecen registrados dos personas Apache, dice el censo, ¿no? Dos personas en Querétaro, 1895. De Querétaro pasan a Guanajuato, donde agarran en Yuriria, que está en la frontera entre Guanajuato y Michoacán, a un grupo de estos que quedaron, se dividieron, los capturaron, los llevaron cautivos, los bautizaron a fuerzas. Muchos ya no cuentan con un registro. ¿Qué pasó con ellos? El otro grupo que logró sobrevivir en este lugar de Yuriria, ya no encontramos rastros. En Michoacán todavía hay gente del pueblo purépecha que habla de los apaches, que son historias que quedaron desde este 1797, donde 3,000 hasta 3,000 personas persiguieron a 17 personas Natajé, 17 Hashtin, 17 guerreros, los que fueron llevados hacia La Habana, Cuba. Debemos de estar orgullosos de ellos, porque si bien fueron llevados como prisioneros, lograron salvarse algunos, escaparse de esta esclavitud que tenían allá, se unieron con los negros cimarrones, estos negros que también eran esclavizados y se escapaban al monte, les llamaban cimarrones, y sabemos que eran de la Gonca Natajé, el indio chico, el indio grande, que eran hijo y padre respectivamente, y fueron los que, en unión con los negros y marrones, lograron una revolución allá en Cuba, donde se buscaba la libertad. O sea que nuestra gente, donde quiera que se encuentre, lo que busca es la libertad. En Cuba, en Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala, en Hidalgo, en Querétaro, en Guanajuato, en Michoacán y por supuesto en nuestra Ande Miquella. Esta es la historia de 17 Natajé, Hashtin, que lucharon por su libertad, que fueron perseguidos por hasta 3,000 personas, de los que ya no supimos su paradero, pero sabemos que su espíritu continúa con nosotros. Eso es lo que tengo yo para compartir. Así, Edna, gracias por escuchar. Y Heden Juan, por compartir la historia. Vuelvo a tomar la palabra
Yo también voy a compartir una historia que se relaciona con la Ciudad de México, que se relaciona con las migraciones, que se relaciona con la esclavitud y que se relaciona con la resiliencia. La historia que quiero compartirles, que es una historia antigua también del ayer, se titula Ashe de Nina Kai o Las que caminaron de vuelta. Y esta historia tiene origen en el predio llamado Tres Castillos, en lo que hoy es el municipio de Coyame del Sol, en el estado de Chihuahua. Y es como 100 años después de esto que nos acaba de platicar Juan, es allá por el 1880, ¿no? Estos tiempos eran tiempos de resistencia, cuando el jefe Victorio, el jefe Nana, Jerónimo y otros jefes en D, pues realmente se habían negado a aceptar lo que les imponía los Estados Unidos, el Departamento de Estado, ¿no? Que era vivir confinados en las reservaciones, lejos de sus tierras, y en lugar de eso se habían organizado para resistir en libertad. Entonces, cuando narramos esta historia de Tres Castillos, que es uno de los episodios quizá más dolorosos en la historia en D, pues siempre hablamos de la cruenta estrategia militar de Joaquín Terrazas, de cómo Victorio decidió quitarse la vida antes de ser apresado y de cómo este episodio de Tres Castillos marca una derrota militar y una ruptura profunda para nuestro pueblo. Sin embargo, el día de hoy quiero contarles otra parte de esta historia. Una historia que, aunque ocurrió dentro de este contexto de derrota, es una historia llena de resiliencia y llena de memoria. Esta historia la conocí por el testimonio de James Kaiwaikla, que es un chiene Warm Spring o de ojo caliente, que por allá por donde es el abuelo Miguel Márquez, ¿no? Y que pertenecía a la Gotá o a la Wonka del jefe Nana. Entonces, James Kaiwakla hace unos relatos de sus historias en el libro de hacia a Eve Ball, que es una antropóloga e historiadora, y quedan registradas en su libro de En los días de Victorio, In the Days of Victorio, ¿no? Entonces, pues es importante mencionar que en las genealogías matrilineales indígenas y especialmente en los registros orales en D del siglo XIX, pues no siempre el nombre de las mujeres queda registrado, ¿no? Y este es el caso de una de las protagonistas principales de esta historia, que es justamente la abuela de James Kaiwakla, perdón. Por el testimonio que narra, sabemos que esta mujer era hermana directa del jefe Nana y madre de otra mujer en D muy reconocida que se llamó Guyen. Guyen era la madre de James Kaiwakla y también esta historia tiene que ver con Siki, que era hija del jefe Loco, sobrina de Guyen, prima de Kaiwakla y sobrina nieta del jefe Nana. Entonces les decía que aquellos tiempos de 1880 pues eran tiempos de persecución, de guerra, y era costumbre que las mujeres como Guyen, que estaban en matrimonio con guerreros, dejaran a sus hijos pequeños apenas recién destetados al cuidado de las abuelas maternas. No solo los cuidaban, sino que las abuelas les transmitían sabiduría, cultura, memoria, y Kaiwakla era profundamente cercano a su abuela, ¿no? Y cuando ocurrió la ofensiva de Tres Castillos, James, su mamá Guyen, una hermana pequeña que ellos tenían, bebé Chenle, Siki y la abuela, se encontraban en una travesía rumbo a las tierras de Hu, descritas como lugares de grandes pinos, praderas de montaña y aguas claras y frescas, que es allá por donde vive ahora Nelly San, aquí presente en este ejercicio de escucha. Y estaban buscando refugio, ¿no? Entonces cuenta la historia que estaban por acampar en un lago. La abuela fue a buscar leña para el fuego. Siki llevó las mulas al agua para que bebieran y entonces comenzaron los disparos.
muchos disparos. La abuela gritaba, Indá, 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 mientras corría cuesta abajo para alcanzar a su nieta Siki. Y Guyen le pedía que regresara, pero ella pues no volvió, se negó con la cabeza y continuó corriendo, porque lo que ella quería era rescatar a Siki, rescatar a su nieta. Y en esos momentos todo se volvió confusión. Guyen subió a su hijo a la mula, pero no pudo rescatar a la bebé que estaba descansando en el agua. La mula asustada se apartaba del bebé y cada vez que la mujer quería acercarse, el animal se reinclinaba, relinchaba y impedía que la pudiera levantar. Y entonces en eso pasa un otro guerrero de por la época de nombre Claude y le dice, Guyen le pide que la ayude, que le ayude con la bebé, y el hombre pues se inclinó, tomó a la niña, siguió corriendo, pero nunca más se supo más de la pequeña Chenle, ¿no? Guyen y su hijo James Kawai se escondieron entre dos enormes piedras que formaban una grieta y al tiempo que ellos estaban escondidos en la batalla, los hombres ya habían utilizado las últimas municiones en defensa de su gente. Y otros, como el mismo Victorio, ya habían muerto por su propia mano. Y lo que le siguió no fue una batalla, sino una cacería, porque durante las horas que siguieron, los soldados persiguieron a miles de mujeres y niños, a cientos de mujeres y niños. Golpeaban entre los matorrales para que salieran las personas que estaban escondidas, mataban a los indefensos, pero a las mujeres jóvenes las dejaban con vida. Para ellas no estaba la muerte inmediata, sino que las vendían como esclavas. Y ese fue el destino de Siki y de su abuela. Cuando todo esto termina y Guyen y Cahuaycla vuelven a unirse con su gente, Guyen pregunta a Nana, al jefe Nana, por su madre. El jefe no sabía si su hermana seguía viva, pero lo que dijo era que era probable que los mexicanos la hubieran perdonado a Siki para esclavizarla, pero era costumbre matar a los ancianos y a las ancianas, ¿no? Pero lo que sucedió fue que esta abuela, que había corrido tras su nieta para protegerla, se cubrió el cabello blanco con una manta para no ser vista y siguiendo a Siki, vio cómo bajaban a Siki del caballo y la amarraban de un árbol. Pero antes de que pudiera llegar a ella, también fue capturada. La separaron y después, al amanecer, llegaron con la abuela un explorador Lipan llamado Big Water, y traía un oficial herido, y Big Water reconoció a la abuela, quien tenía un poder que había sido otorgado a ella en la montaña sagrada tras su ceremonia de la pubertad, que era este poder de curar heridas, y entonces le ordenó que atendiera al oficial herido. Le sacó la bala del brazo, se lo vendó con un opal, le hizo un cabrestrillo y entonces dio la orden de que esa abuela no podía ser asesinada. Y las llevaron como ganados hasta Chihuahua, hacia la ciudad de las mulas. Y a quienes no podían mantener el paso, así como relataba Juan hace rato, que los llevaban en colleras y caminando, pues los mataban en el camino. Y Siki estaba muy asustada, estaba exhausta, pero apenas podía caminar, pero siguió avanzando. Ya cuando llegaron en Chihuahua, las encerraron en una prisión y llegaban las personas, sobre todo hombres adinerados, a examinarlas como si estuvieran comprando caballos. Y, y bueno, pues allí en Chihuahua no las compraron porque sí que estaba muy débil, entonces nadie quería comprarla y a la abuela tampoco porque era una vieja, entonces se las llevaron junto a otras tres mujeres, entre ellas una conocida como Güera, a la Ciudad de México en tren. Y ahí volvieron a ser inspeccionadas. Y un hombre compró a las cuatro mujeres jóvenes, entre ellas estaban Siki y Güera. Y cuando se las estaba llevando, Siki corrió de vuelta y se abrazó de su abuela. Y el hombre como que se apiadó y permitió, como que dio a la abuela así como, bueno, pues que ya se vaya, ¿no? En el paquete. Y eso fue lo que hizo que permanecieran juntas, ¿no?
Entonces las llevaron a trabajar a una hacienda donde cargaban leña, sacaban agua del pozo, limpiaban caminos, tareas que en comparación a lo que ellas estaban acostumbradas, pues eran ligeras, pero al final pues seguían en cautiverio, que era algo que nuestra gente pues no toleraba, ¿no? Entonces, pues cada tarde cuenta la historia que Siki iba con su abuela y que las habían separado a las mujeres, las otras tres estaban como en una hacienda de un lado y solo a través de Siki podían comunicarse. Entonces la abuela tenía planeado escapar, pero no quería dejar a las otras mujeres atrás. Entonces, muy sabiamente, la abuela sabía que en la Ciudad de México las tunas del nopal maduraban durante el invierno, mientras que en Warm Springs o en Ojo Caliente maduraban en verano. Y entonces pensó que si lograban huir mientras las tunas eran comestibles, podrían encontrar todas tunas maduras a todo lo largo del camino hasta el Río Grande. Pero la cosa era que no tenían cobijas ni cuchillos y así pues no se atrevían a intentar el viaje, ¿no? Entonces, pues en la cocina de esta hacienda contaban los cuchillos y los guardaban. Y así pasó un año y pasó el otro y pasaron 5 años antes de que se atrevieran a intentarlo. Pero para entonces la abuela pues ya era una sirvienta de confianza y se le permitía hacer las compras diarias. Y una mañana en el mercado, en la carnicería, escuchó un grito de ladrón, ladrón. Y mientras la gente se amotinaba, ella se robó un cuchillo largo y afilado que mantuvo por muchos días y noches entre su ropa. Entonces dio aviso a Güera, dio aviso a las otras mujeres y prepararon la huida. Y salieron mezcladas entre la gente que caminaba hacia la iglesia. Iban vestidas de campesinas, nadie reparó en ellas, las puertas de la ciudad estaban abiertas y caminaron de noche para no ser descubiertas. Llevaban alrededor de una semana cuando encontraron un becerro y lo mataron con ese cuchillo de carnicero que se había robado la abuela y con el estómago del becerro hicieron una bolsa para el agua. No fue sino hasta que se acercaron a Chihuahua que la abuela supo dónde se encontraban, reconoció el lugar por el contorno de las montañas. Para esto ya habían caminado como 3 meses y su ropa estaba hecha jirones, estaban deshechas con los pies descalzos, pero siguieron caminando hacia el noreste para evitar pasar por el Paso del Norte, por Zetajuayá, y cruzaron la frontera al sur por las montañas floridas, donde hacía 6 años Victoria había guardado provisiones, ¿no? Y entonces entre esas provisiones encontraron unas telas, hicieron vestidos para intercambiarlas por comida. Cuando llegaran a Monticello, que era un poblado en la Cañada Lamosa, donde nuestra gente había comerciado con mexicanos. Cuando llegaron a Monticello, pues hablaban español con fluidez, pero un comerciante no les creía la historia de haber caminado desde la Ciudad de México. Y las llevaron a un puesto de comercio donde les dieron dónde dormir, pero no les permitían salir del edificio. Ellas decían, podemos caminar hasta Fort Apache, Oklahoma, donde estaba su gente, pero no se lo permitieron. Les decían que había peligros de animales salvajes y de caballería, como si ellas no supieran estas cosas, ¿no? Hasta que unos pobladores las identificaron y las llevaron hasta Fort Apache. Entonces, Cahuaycla vislumbró a lo lejos la carreta en la que viajaban las mujeres harapientas con rebozos sobre la cabeza y trozos de cuero de res atado a sus pies. La última en bajar era muy anciana. Su cabello era totalmente blanco y el corazón de Cahuayca se sobresaltó porque abuela le gritó mientras corría a ella. Y ella no lo reconoció, pero le dijo, soy yo, soy Cahuaycla, ha pasado mucho tiempo. Ella lo tomó entre sus brazos y luego otra mujer lo abrazó, era Siki. Siki, cuando continuó la resistencia en D, se casó con el guerrero Tlocani y Güera se convirtió en la esposa del jefe Chihuahua.
Narra la historia, la historiadora Henrietta Stockel, en un libro que se llama Las mujeres de la nación Apache, que quizá fue la ceremonia de la pubertad de estas mujeres las que les dio la fuerza y la estamina para salir adelante. Porque aunque esta historia ocurrió en tiempos de ruptura, no es una historia de derrota, sino una historia de resiliencia y memoria sostenida por mujeres. Y así como en la ceremonia de la pubertad, la mujer corre, resiste, repite y recuerda el ritmo de la tierra, estas mujeres caminaron para sostener la vida y no regresaron como prisioneras, regresaron como guardianas del camino. Y así, con esta historia, que al final se liga a las mujeres en D, resilientes y fuertes, yo quiero presentarles a la siguiente oradora de esta noche, y es Abigail Murillo Antúnez. Ella es una de las dos chicas que durante el verano del 2024 recibieron, hicieron su ceremonia de la pubertad aquí en México después de, pues, de más de un siglo y tantos de que no se realizara, al menos públicamente. Entonces, pues ella es una figura muy importante dentro de nuestra nación y es un placer para mí presentarla para que nos cuente las historias contemporáneas. Hasta aquí hemos llegado con las historias del ayer. Hola, ¿qué tal? Ay, ¿sí ¿se escucha? Sí. Bueno, como ya saben, Emma me presentó. Yo soy Abigail, una de las niñas que hizo la ceremonia de la pubertad. Hola. Este, yo les voy a contar una historia en forma de cuento, ya que esta va dirigida a todas las niñas que van a hacer su ceremonia, como mi hermanita que ahí está, este, como Julia, que va a ser una de las niñas que va a hacer la ceremonia de la pubertad, que espero ser parte de ella. Este, así empieza. Esta historia que voy a contar nos muestra la aventura, la sabiduría y la conexión de una niña que se convierte en mujer. Esta historia tiene un comienzo, pero también no tiene un final. Hace tiempo, una niña fue invitada por su familia a participar y conocer una nueva cultura, pero no solo la invitaron, sino que le hicieron parte de ella. Organizaron un viaje que esperaba con ansias. Ella solo esperaba ver lo que hacían, porque para ella era algo nuevo, con personas extrañas. Pero cuando las conoció, fueron tan amables con ella que no se sentía tan incómoda como ella pensaba. La hicieron sentirse como si estuviera en casa. Ese año conoció a mucha gente y ella conoció más de la cultura. Un día le comentaron que había una ceremonia para las niñas, donde se convirtieron en mujer, a la que le llamó la atención. Ellos le llamaban la ceremonia de la pubertad. Ellos le preguntaron que si a ella le gustaría ser parte de eso, pero ella con temor no sabía qué decir, porque para ella era algo nuevo. Pero con el paso del tiempo ellos decían lo que varía y lo que podría hacer, y sin más le llamó la atención, quería averiguar cómo sería y decidió decirles que sí. Pasó un año y le volvieron a decir que sí estaba dispuesta a hacer la ceremonia, ya que había dicho que sí. Se pusieron de acuerdo y le comentaron que era lo que debía hacer, ya que la ceremonia requería de ciertas disciplinas y conocimientos, porque eso la preparaba para ser una mujer.
Esta requería de un estado de salud tanto físico como mental, ya que debía tener buena condición física y sabiduría para la comida, el cuidado y la supervivencia. Con el paso del tiempo, ella se preparaba, pero no estuvo sola, porque había gente que la apoyaba, que le decía lo que tenía que hacer, cómo lo debía hacer, y si necesitaba apoyo, ellos estarían para ella. Un día llegó Bob Stevens, una figura importante en esta historia, ya que él fue un guía para esta niña. Él fue a la casa de esta niña a bendecirla y explicarle todo lo que tenía que hacer, y sin más, llegando a la fecha de la ceremonia, los nervios le seguían. Antes de que comenzara la ceremonia, la madrina de esta niña, llamada Emma, habló con ella, le llenó de bendiciones y le explicó que empezando la ceremonia nadie la podía tocar más que ella, ya que en ese momento la niña se convertiría en alguien sagrado al que no podían tocar, ya que si la tocaban le darían sus malas vibras. Solo se podía rascar con una pequeña rama. Cuando comenzó la ceremonia se alivió porque supo que la iba a hacer con alguien más, ya que estaba aterrada de hacerlo sola, y el saber que la haría con una niña le dio más ánimo. Bob Stevens nos dijo que tendríamos que hacer nuestras propias casas solas. Él dijo que las mujeres podían ayudar, pero los hombres no. Él solo nos dijo cómo hacerlo, porque ese es su trabajo, enseñar lo que él ya sabe. Fue bastante agotador, pero ellas ya supieron cómo hacer su propia casa y sabrían que si les faltaba techo, ellas lo podrían hacer. El segundo día nos despertamos temprano e hicimos una oración a los 4 puntos cardinales, ya que para nosotros es importante el número 4, ya que representan los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones del año, el bailar, dando 2 pasos hacia adelante y 2 pasos hacia atrás, hacia las manecillas del reloj, y las 4 etapas de la vida, lo cual ya estamos por, lo cual ya estaba por cumplir la siguiente de ellos. También utilizamos en la ceremonia de la pubertad, ya que esta se lleva a cabo durante los 4 días. Al día siguiente bailamos tantas canciones que uno ya no podía descansar sin parar, ya que para esto también se requería una gran condición física, porque nos poníamos tan cansadas que gracias a nuestras madrinas nos daban el aliento que nosotros necesitábamos para seguir. El último día se llevó a cabo la finalización de la ceremonia, donde me dieron un regalo significativo. Nos dieron un camper para usarlo a diario. Me dieron un vestido y unas botas de piel, toda hecha a mano, lo cual su valor es mayor porque significa el esfuerzo, el trabajo arduo por la ceremonia que se estaba realizando por el esfuerzo de todos. El abuelo le entregó a la niña a su madrina, ya que si algún día se queda sin familia, ella sería a cargo de ella. El abuelo acostó a la niña sobre 4 cobijas y la madrina le dio un masaje en todo el cuerpo, haciendo que su cuerpo descansara por todo el trabajo que realizó durante los 4 días. La levantaron y toda la gente que estuvo ahí presente le dieron sus bendiciones, se formaron en filas y les pusieron harina en la cabeza, en los brazos y en los pies, a las madrinas y a las niñas, en señal de bendición. La ceremonia se realizó y la niña se convirtió en mujer. Se convirtió en la mujer más sagrada en ese momento, con poder de bendecir a todos tan solo con un toque o con una palabra. Ganó conocimiento, sabiduría, amistad y también familia. Esta historia no es como las demás. Al principio de esta historia les dije que esta tenía un principio pero no un final. Y así lo es porque empecé esta historia sin saber nada, conociendo algo nuevo. Pero no la finalizo porque sigo descubriendo, conociendo, aprendiendo y enseñando. Esta historia ya no es solo mía, sino también es de ustedes, porque muchos de ustedes fueron parte de ella. Y muchos más la conocerán. Y espero ser parte de aquellas que comiencen.
acompañando a las próximas niñas que se conviertan en mujeres. Este es un pequeño cuento que realicé, este, eh, enseñando un poco de lo que aprendí, de lo que viví en la ceremonia. No estuve sola, tuve a mi madrina Emma, tuve a mi familia, tuve a Bob Steven, tuve a mi hermana, tuve a mucha gente que me apoyó, que no me dejaron sola en ese momento. Esto es algo para que las niñas de más pequeñas que quieran hacer la ceremonia en un futuro no tengan miedo de lo que pueda pasar. Esto es para que se guíen. Espero ser parte de ellos, la verdad. A lo mejor no es una historia de mucho tiempo, es una historia nueva que espero se repita con más niños. Y esto sería todo. Emma. Ashoa, Hie, Abby, gracias, muchas gracias por compartirnos tu historia tan bonita, casi lloro. Tuve también el privilegio, ¿no? de formar parte entonces estuvo muy, muy bonito que lo compartieras y pues algo que es tan importante, ¿no? Para nuestra nación. Te mando un abrazo, Ajie. Así Ahora es, gracias. le vamos a dar la palabra a Emma San, Emma allá de Coahuila. Nos va a hablar un poco sobre la inconstitucionalidad de reformas electorales en Coahuila por violaciones a Constitución Local de Derechos de los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas. Adelante, Emma. Gracias, Yasmín. Buenas noches a todos. Es un placer poder platicarles algo de lo que estamos trabajando en el marco jurídico de la Nación Ende. Y cuando hablo de la nación, hablo de la Nación Ende, o sea, no solo la comunidad en Saltillo o en Coahuila, sino lo que se está trabajando como pueblos o como pueblo originario. Gracias por su presencia, gracias por la escucha, gracias por esta actividad, Juan, a Denise, Yasmín, a todos ustedes, porque esta es una forma de mantener vivas nuestras tradiciones, esas pláticas, ese contar historias dentro de nuestras comunidades, no solo con nuestras familias. Sé que este evento realmente es a público y ojalá realmente llegue, además de nuestras familias, a otras personas y sepan de nosotros y conozcan de la historia nuestra, de la historia que nosotros contamos, no de la historia que ha contado el Estado o el sistema o la historia básica que se da en la educación media o en la educación superior. En cuanto a lo que yo les quiero comentar, se ubica dentro del contexto contemporáneo. En el año del 2020, 22 creo, en el 2022, trabajamos tanto en las comunidades en Chihuahua como en las comunidades en Hermosillo y las comunidades en Coahuila. Trabajamos con foros de consulta que fueron convocados por las legislaturas locales de cada estado. Y en estos foros lo que pretendimos era la visibilidad nuestra, es decir, no solo como nación, sino como pueblo originario, y no solo de la nación Ende, sino de otras comunidades indígenas en cada uno de los estados. No voy a hablar de Chihuahua porque al rato el hermano Martín Tafoya nos hablará propiamente de todo el trabajo que se ha hecho en el estado de Chihuahua en materia legislativa, y me voy a concretar al trabajo en materia legal o materia jurídica en Coahuila. Durante el 22 se estuvo trabajando todo el año en foros, en consultas con las comisiones constitucionales de la legislatura en el estado de Coahuila, y finalmente en diciembre del 22 se consiguió que en la Constitución de Coahuila se reconociera a la nación Ende como un pueblo originario
y se reconociera a las comunidades de la tribu de los negros mascogos y a la tribu de los Kikapú como comunidades indígenas. Aquí nada más quiero hacer mención que la parte toral de ese reconocimiento constitucional la hicimos soportar en que realmente nuestros ancestros, como se llama en la literatura, apaches, ya existían en el territorio coahuilense desde mucho antes de que estuvieran establecidas la tribu de los negros mascogos y la tribu de los Kikapú. Y para tal efecto, pues todos los que trabajamos, Longoria, Martín Tafoya, Cristóbal, Odique, Denise, que también nos apoyó, eh, hicimos todo el soporte documental ante el Congreso del Estado, ante la comisión, para decirles, estos eran nuestros ancestros, estos decretos existieron y afortunadamente se logró que creo que el 7 de diciembre del 2022, se reforma y se publica en el periódico oficial del Estado de Coahuila el reconocimiento en el artículo 7º de la nación Endé, no solo de la comunidad Saltillo, sino de la nación Endé en todo el territorio o de aquellos miembros de la nación que estuvieran en el territorio. Este es un logro importante porque es a nivel constitucional, de constitución local. Estos trabajos también se han estado haciendo en Sonora, y existe el reconocimiento ya en una legislación local. No ha llegado a Constitución, pero está en la local y creo que también en Chihuahua ya va en camino hacia el reconocimiento constitucional, con independencia de los procedimientos de amparo que todavía tenemos pendientes por ahí en Chihuahua. Ahora bien, decir que ya estamos en la Constitución, pues qué bonito, en la norma se nos reconoce, pero ahora necesitamos acciones que nos visibilicen. Y una de las acciones que nos permite la Constitución como pueblo originario es precisamente participar en los procesos electorales. ¿Okay? Hago un acotamiento. La tribu de los negros mascogos internamente hace un proceso en el que eligen a un regidor, ¿sí? Y es un proceso conforme a sus propios usos y costumbres, y ese regidor lo representa ante el municipio, ¿sí? No se puede decir que es conforme a la ley electoral, pero sí es conforme a los usos y costumbres de la comunidad. Nosotros como comunidad en Saltillo, lo que estamos pretendiendo, pues es no solo el ejercicio de los derechos electorales, sino de otros derechos, como por ejemplo nuestras participaciones, como por ejemplo apoyos o sobre todo informar de nuestras tradiciones y de nuestra cultura en áreas públicas, como lo puede ser el museo, incluso en los museos de Musquis, si lo recuerdas, Juan, por ahí, que está todavía en proyecto. Pues bien, fíjense que este año, en el 2025, en abril de este año, el Congreso del Estado de Coahuila convoca a una reunión a grupos minoritarios, ¿sí? ¿Para qué llama a grupos minoritarios? Los llama para decir que se va a reformar la ley electoral en el estado de Coahuila y que nos invitan para participar en los procesos electorales. Y pues eso nos dio mucho gusto porque entonces decimos, bueno, ya vamos a ver algo más material, no solo la norma, vamos a ver ahora que se cumplimenta la norma constitucional, pero a la hora de que vamos a las consultas, se hace una consulta primero y nos exponen. Y cuando vemos, lo primero que detectamos es que pues no estaban convocando a las comunidades, ni al pueblo originario, ni a las comunidades indígenas. Realmente fui yo la única persona que estuvo en representación de pueblos originarios y no hubo representantes en línea, ¿cómo le llaman? Mediante Zoom. Había una representación de la tribu Kikapú, ¿sí? Yo tomo el uso de la palabra y les digo, ¿cómo es posible que me convocas cuando ya tienes una reforma? ¿Sí? Si como pueblo originario, como comunidad indígena y como otros grupos minoritarios que están aquí, antes de la reforma, ¿sí?,
nos debiste haber consultado, no cuando está la reforma, ¿sí? Y nos presentan el proyecto. No quiero hacer la historia muy larga, pero déjenme decirles que en esa primera reunión habíamos aproximadamente, ¿qué les parece? 100 personas, ¿ok? De las 100 personas, 5 asesores de los diputados. Las otras 50 restantes, vía de comunidades indígenas, eran aproximadamente como 30 personas de la tercera edad que las habían convocado también por reformas a leyes en materia de personas adultas mayores. Y de las otras 25 pues prácticamente eran como 23 de las comunidades de LGBT, creo, y de discapacitados, creo, una comunidad de personas con discapacidad que ahorita en Coahuila están muy fuertes porque no se les autorizan los apoyos federales para las personas con discapacidad. Por alguna razón el gobernador no ha permitido que les lleguen esos apoyos federales. Y entonces, pues bueno, en comunidades indígenas, como pueblo originario estaba yo, quien me acompañó, y solo un representante vía Zoom, que era el abogado de la tribu Kikapú. No hubo representación de los negros mascogos, pero estábamos ya ante una reunión donde ya está un decreto aprobado, ¿sí? Y entonces en ese momento empezamos a ver la ley y me uno con abogados de otros grupos minoritarios y les digo, pues es que inclusive me levanté y les dije, esto es una falta de respeto, no solo a mi persona, sino es una falta de respeto a nuestra comunidad, a nuestro pueblo originario y a nuestras hermanas comunidades indígenas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues me invitas cuando ya hiciste una reforma, ¿ok? Entonces, yo lo que pido, ¿sí?, es convócanos y que la reunión fuera en Musquis. ¿Para qué? Porque en Musquis están asentados los Kikapú y los negros mascogos. Y entonces los Kikapú, el abogado dice, pues por nosotros no hay problema, puede ser en Musquis, pero realmente cuando la hacen en Musquis, no nos convocan, ¿sí? Y al parecer, ante esta situación, yo me levanto en el foro y le digo, muchas gracias por la invitación, a esto no es formalidad, es una falta de respeto, con su permiso me retiro. Y me retiré. Nos dimos a la tarea, algunos abogados, sobre todo en materia electoral, y yo a analizar y decir, pues es que aquí lo que se presenta son dos violaciones, ¿sí? Una violación constitucional. ¿Por qué? Pues porque tenemos reconocimiento en la Constitución y estás obligado ¿cómo se llama? A convocarme y no lo hiciste. Y segundo, ¿sí? Y segundo, además de eso, hay una violación. ¿Por qué? Tiempos. Se me están acortando los tiempos y me quedan 5 minutos. Entonces, se viola la Constitución al no convocarnos, pero no solo eso, sino que la reforma nos permitían como mayoría y la reforma ahora nos elimina. Sabes que como minoría no, ¿sí? Les vamos a dar oportunidad como plurinominales, ¿no? Pues no nos interesa como plurinominales. En concreto, estamos en tiempo, estamos en forma, presentamos ya un juicio político electoral ante los tribunales electorales en Coahuila. Los tribunales de Coahuila se declararon incompetentes, se remitieron a Nuevo León. Nuevo León se declaró incompetente, se fue al Tribunal Electoral Federal. El Tribunal Electoral Federal dijo que Nuevo León sí era competente, que resolviera, ¿sí? Y no solo eso, el Tribunal Electoral Federal dijo que se trataba en comunidades indígenas que tenían reconocimiento constitucional, se trataba de una acción de inconstitucionalidad y obligó al Tribunal Constitucional en Coahuila a que resuelva sobre nuestra petición de inconstitucionalidad. Ya fuimos a la audiencia, ya está por dictarse, pensamos que pues van a dejar como legal la reforma propuesta por el gobernador del estado, pero aquí viene lo más importante y es la esencia. Esta acción de inconstitucionalidad vamos a pedir que sea tomada por la Suprema Corte de Justicia, que tiene facultades en un momento dado para ver y apreciar si realmente hubo violación a los derechos constitucionales de la nación en Coahuila. Gracias. Ajiema, Ajiema-san.
Bueno, pues vamos a dar continuidad y le voy a dar la palabra a Martín Tafoya. Martín Tafoya nos habla acerca de la segunda reconquista del territorio de Nuevo México. Martín, adelante. ¿Qué tal? Muy buena noche a todos. Bueno, acabo de escuchar a Emma y el tema o el nombre, el título, va muy de la mano con lo que es la justicia, la reconquista del territorio del Nuevo México. El tema es muy amplio y me resulta muy difícil compactarlo, porque escuchando a Emma, los problemas o la injusticia o la omisión que está pasando Emma o la comunidad en Coahuila es exactamente la misma que estamos pasando aquí en Chihuahua. Ese nombre de la reconquista o la segunda reconquista del territorio de la Nueva México o del Nuevo México es porque en algún momento los ibéricos, los españoles, pues toman el territorio y lo nombran Nuevo México. Dentro del territorio del Nuevo México es donde se desarrolla la cultura o se tiene la mayor cantidad de archivos referente a lo que se le ha conocido, se conoce como apachería. Todavía hasta hace un año, menos de un año, la comunidad en general del Estado y de otras algunas organizaciones que han intentado ingresar a la nación ellos estaban en contra de que nos identificáramos como Ende. Ellos decían, somos apaches. Aunque una y otra vez se les indicó el por qué era incorrecto el decir apaches. Pero la fuerza de la legalidad y la fuerza, la verdad, se ha impuesto. Y ahora esas personas o organizaciones que decían que era incorrecto, ridículo, nombrarse Ende, ahora lo toman como propio. También dicen, es que somos Ende o Ene. Entonces, la verdad se ha impuesto. ¿Por qué la segunda conquista o la reconquista del Nuevo México? Porque, hablo por mí, pero representando la comunidad. Y es un tema complicado y difícil porque algunos se sentirán ofendidos. Quizá nos estén o nos vayan a observar algunos miembros o hermanos de los Estados Unidos que se identifican como Ene o Ende. Hemos sido atacados. Hemos sido atacados por esas mismas organizaciones o naciones porque el desconocimiento general era brutal. Para algunas organizaciones o naciones o reservaciones, no había más Ene o Ende o apachería que no fuera del otro lado. O sea, en México es imposible, eres mexicano. Caramba. Esto se dio por el mal manejo de la información histórica por parte a conveniencia de los dos países, en el cual dicen, no, pues los apaches están de este lado y de aquel lado son puros mexicanos. Pero olvidan que hasta antes del robo territorial, que se consuma en 1848, el territorio como tal, que era ya el país México desde que se independiza de España, pues era todo lo que abarca el Nuevo México, entre otras áreas, Arizona, Nevada, California. Entonces, por eso nombro esta exposición como la reconquista del Nuevo México, porque hemos tenido que reconquistar con base en la verdad, con base en documentos históricos, con base en archivos históricos, con base en genealogía, y aún así hemos sido objeto de ataques de algunas personas o asociaciones de Estados Unidos. Y no se diga de México. El tema que toca o menciona Emma, miren, es muy complicado, bastante, y algunos se podrán sentir ofendidos,
Pero le comentaba a Denise el por qué esa actitud tan bélica por parte mía, de lo que como se estaba llevando los frentes legales aquí en Zetahuyá, o Higosdi Tennessee, que es lugar o pueblo de mulas. El otro nombre de Zetahuyá es roca que emerge del agua o de entre el agua. Uno es mezcalero, el otro es Chigené. La violación a la Constitución no nada más ocurre en los congresos, a nivel nacional. El pueblo originario de Paso del Norte, la nación Endé, hasta ahorita es víctima de la violación por parte del gobierno federal. Lo menciono con esas palabras. Quizá algunos lo sepan, otros no lo saben. El área del Chamizal, que ha sido un territorio en disputa no únicamente por Estados Unidos y México, sino por, en su tiempo, españoles y otras comunidades o pueblos originarios, entre ellos los piros, los tiguas, los mal llamados mansos, y los que en algún momento coexistimos o cohabitamos en esta área, ya conocidos como apaches. Aunque aquí fue un territorio de relativa paz, siempre hubo una convivencia hasta cierto punto sana, pero pues siempre hubo disputa. Hubo un decreto en el cual se declara zona en restauración el Chamizal. La Constitución indica que en donde hay un pueblo originario, en donde se declare área natural o en conservación, o el término legal que exista, debe quedar bajo resguardo del pueblo originario. Y la misma presidencia de la República, en este caso, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, violó la Constitución y pasó por alto del pueblo originario y no nos nombra o no nos incluye dentro de los beneficiarios del territorio de Chamizal. Nosotros no lo peleamos para nosotros, no lo queremos exclusivamente para nosotros. Lo que queremos es liberarlo, porque ese mismo decreto indica o deja de posesionarios a los que ya están ahí. Las infraestructuras no se van a mover, lo cual es una ilegalidad, tiene un vicio de origen, porque los que están ahí metidos, incluida la UACJ, y aunque llevo buena relación con abogados y otros miembros de la UACJ, incluso con historiadores, la misma UACJ está de manera ilegal en los terrenos del Chamizal. Así de grave es el asunto legal que estamos enfrentando aquí en Ciudad Juárez. Y los diversos frentes que hemos llevado nos lo han tomado a mal. Nos hemos tenido que enfrentar a todos los partidos políticos, y hablo de todos. En la legislatura pasada, y eso me lo dijo alguien de ahí del mismo Congreso, no lo estoy inventando, no lo voy a mencionar porque no lo voy a exhibir. Dice, mira, Tafoya, desde la legislatura pasada se pudo haber trabajado en que ustedes ya incluidos en el catálogo de pueblos originarios del Estado. Pero el asesor de la diputada Sarmiento no quiso, dijo que ustedes eran un peligro. Y lo aventaron la pelotita para esta legislatura. ¿Se ha estado trabajando? Sí. No como quisiéramos, de hecho ya tendría que haber salido una notificación este mes, no lo hicieron. A ver con qué sale en el mes que entra. Ese asunto la comisión la preside el diputado Medina, del PRI. Los mayores problemas que he enfrentado o que ha enfrentado la comunidad es de que el partido dominante, lo digo con esas palabras, porque así ha sido. El partido dominante, en este caso que actualmente es el partido Morena, ha actuado, accionado y obrado de la misma manera como lo hubiera hecho otro partido cualquiera. El enfrentamiento legal, no únicamente porque se le ocurra a la nación Endé hacer peticiones o frentes legales. El enfrentamiento ha sido directamente con el presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar, el cual en una ocasión, y está testigo Juan Longoria, Martín Cristóbal Rojas Guevara, me retiró con escoltas porque lo iba a corregir de una serie de mentiras que estaba
indicando acerca de una petición que había hecho la Nación Ende. Esa petición trataba de que buscar los apoyos del INPI, gobierno municipal, gobierno federal, para la creación de una estación de radio exclusivamente para los pueblos originarios aquí en la ciudad. Y el presidente municipal nos saca de la jugada y dice que otra comunidad hace la petición. Lo intento corregir y me retira con unos escoltas. De ese calibre es el desfachatez y el descaro. En la legislatura pasada, todo lo que estuvo sucediendo, el que nos cerraran espacios, el que no nos mencionaran, el que no nos invitaran a eventos, se estuvo compartiendo y mandando oficios a la bancada morenista y siempre hubo silencio absoluto y total. El problema legal que estamos enfrentando es algo brutal en contra de nosotros. Nunca antes en la historia del Paso del Norte, nunca había habido tanto opositor a la historia. Hasta hace 4 años, 5 años, tomaban como por verdadero y hasta ahí llegaba el que, no, pues llegó Juan de Oñate en 1598, conoce a los mansos, no había más que mansos. Y los que aquí llegaron de allá del área de Albuquerque, el área central de Nuevo México, piros y tiguas o teguas. Esa era la verdad absoluta. Empezamos a compartir información de archivos históricos en el cual indica que desde 1540, 1560, 1580 había asentamientos de españoles y mestizos y criollos y de todo tipo en el área central o lo que corría el río Bravo. Y cuando dicen, no, pues aquí hay una comunidad de Ende o apaches, no es cierto, son unos mentirosos. Y los peores detractores que tenemos, los peores que han demostrado que nos ven como enemigos, son gente de Morena. Y puedo señalar los nombres, y tengo toda la información, y los videos que hago respecto a los ataques, agravios, ofensas, insultos, y bloqueos que nos han hecho el partido oficial. Así de grave es. Si estuviera, yo creo que otro partido sería igual, nos tratarán de la misma manera. Pero aquí el problema o de la serie de problemas que hay aquí en Ciudad Juárez, es que es una zona muy rica. Hay mucha, aunque no es una zona minera, es un botín político. El último frente que estamos teniendo, el asunto del agua. Cuando se intentó desarrollar un polo de desarrollo aquí en el área de Juárez, utilizando los recursos hídricos de la ciudad, comprometiéndolos, los centros de inteligencia artificial que consumen miles de millones de galones como sistema de enfriamiento. La Nación Ende, en este caso como su representante, envió una serie de documentos y estudios técnicos a el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en equipo colaboración con una licenciada Ríos, María Antonia Ríos. Lo entregamos a la Secretaría de Economía y pudimos detener ese atraco a los recursos hídricos de la ciudad. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. He intentado buscar el amparo para la nueva ley de la reforma, o de la reforma al agua. ¿Por qué lo busco? Si me han dicho, oye, estás en contra de la justicia. No, señor, al contrario, quiero que sea justicia porque no fuimos consultados. Ninguna comunidad, ningún pueblo originario del país fue consultado para esa nueva ley. Aún sabiendo que aquí en Juárez, me estoy aquí yendo en concreto en Juárez, hay 135 pozos que están de manera ilegal o irregular, lo que se conoce como folio 8. Que es de libre alumbramiento, en el cual dice, oye, tengo un pozo con agua. Sí, pues ahí déjalo, después te lo regularizo. Son pozos ilegales. Entonces no hemos tenido una notificación de cómo van a trabajar o cómo van a operar. ¿Los van a clausurar? Los que tienen esos pozos es gente, pues de cierta manera pudiente, no todos son pudientes, pero se han tenido la manera de desarrollarse o sacar ventaja política de algún partido. Y ese mismo problema está aquí en Ascensión con la comunidad Levarón y con la comunidad Benonita. Luego bajamos a Janos y es la misma. Luego bajamos a Galán y Casarín, es la misma. Eso es lo que estamos defendiendo. Eso es lo que defiende la Nación Ende. Quizá ya me fui demasiado enfocado al aspecto legal, pero es que es cierto, estamos viviendo una simulación y una farsa. Y cuando menciono esas palabras, se ofenden
Los que son partidarios o son seguidores de Morena dicen, es que tú eres un traidor. Yo no traiciono a nadie. A nosotros nos han traicionado, porque nosotros hemos cumplido con la ley. El hecho de que nos hayan incluido o reconocido como un pueblo originario no fue un regalo, hubo una apertura, sí, pero no fue un regalo porque se ganó, fue un juicio. Y para poder llegar a un reconocimiento, fuimos investigados, pasamos por muchos filtros, fuimos investigados directamente por peritos especialistas en la materia. No fue un regalo. Ahora, trabajar con la ley en la mano, con el Estado de Derecho, me convierte enemigo del oficialismo, pues bueno, si así me consideran, pues bueno, entonces si soy un apache, soy enemigo, porque estoy trabajando con la ley, con el Estado de Derecho y la ley en la mano. Y eso es increíble. O sea, sí estoy compartiendo un tema muy difícil y complicado, pero es la realidad de lo que se está viviendo, es lo que yo vivo todos los días. Es una oposición y una discriminación por parte del gobierno municipal, por parte del gobierno del estado y hasta ahora hasta con el gobierno, el gobierno federal. Y ya no digamos del Congreso. O sea, sí estamos dentro de los pueblos oficialmente reconocidos por México, pero ya me queda claro que únicamente buscan que sean parte del folclore. Yo no soy folclore. Yo soy historia viva y la pude comprobar. Y aquí estoy y voy a seguir peleando con la ley en la mano. Y como se lo digo, si me quieren catalogar como enemigo, bueno, pues entonces soy apache, ¿sí? Porque yo estoy peleando a nombre de un pueblo originario para que se respete la ley. Pero parece que el respetar la ley a todos los partidos políticos no les interesa más que la propia conveniencia, perdón. Es un tema muy difícil, muy complicado. Es una pelotita que se avientan unos a los otros. A mí me lo han dicho. Yo lo tomo como amenaza. Me lo han dicho como aviso, como advertencia. Oye, es que ustedes ponen nerviosos a muchas personas. Mejor sería que llevan las cosas suaves. ¿Y por qué lo voy a hacer? Lo que yo les respondo, mira, nosotros estamos aquí mucho antes de que si ustedes siquiera supieran que iban a llegar a esta parte de lo que ahora es el país. ¿Con qué derecho me estás pidiendo que no pida lo que nos corresponde? ¿Con qué derecho? El trato o el maltrato o utilizar a los... Hay quienes se prestan, sí, y se dejan manipular, porque así les conviene, porque así están acostumbrados. En este caso, la nación ende ha respondido con fuerza, pero con la ley en la mano. No son ocurrencias. Nos han agredido, nos han insultado, han dicho que somos oportunistas, que no es cierto lo que somos. Bueno, el hecho de que ustedes no tengan historia, me refiero a esos que nos han criticado, que son muchos, que ustedes no tengan historia, qué pena, nosotros sí la tenemos. Y para desgracia de los que se oponen a que trabajemos conforme a la ley, pues aquí es parte de lo que se ha desarrollado, en lo que fue el territorio del Nuevo México, no New México, Nuevo México. No sé si me queda tiempo, ya me extendí, me corté. Ahí que avísenme, por favor. Sí, ya se terminó su tiempo. No sé si quiera cerrar, terminar ya con... Quedo sujeto a lo que quieran preguntar. Muchísimas gracias por compartirnos. Sí, es una historia delicada, sí, es una historia muy importante también. Bueno, al final ya vamos a tener un foro abierto, entonces para cualquier cosa, ahí ya podemos compartir cualquier duda, pregunta o lo que sea. ¿Ok? Muy bien, Vamos gracias. gracias a usted. Vamos a continuar ya casi para terminar. Pues tomo la palabra. Principalmente pues agradezco el espacio y la presencia de quienes son parte de nuestra comunidad, así como de quienes se acercan desde fuera, ¿no? Con respeto e interés. Y hoy quiero compartirles un poco del camino que hemos recorrido en la revitalización de la lengua Ndé, Ne, Ndé, de la gente y también la participación del Consejo de la Lengua.
y del trabajo que hemos realizado, ¿no? Del cual, pues, de este consejo del cual tengo honor de formar parte. Y pues para nuestro pueblo, la lengua no es solamente un medio de comunicación, la lengua es memoria, es territorio, es una forma de ver el mundo. Y en cada palabra pues viven nuestras historias, nuestra espiritualidad, nuestra relación con la naturaleza y con quienes vinieron o estuvieron antes que nosotros. Sin embargo, sabemos que el contexto histórico y político que ha atravesado el pueblo Ndé puso en peligro no solo nuestra lengua, sino también muchas de nuestras tradiciones. La migración forzada, la fragmentación del territorio, la discriminación y el silenciamiento hicieron que por mucho tiempo nuestra lengua dejara de escucharse en muchos hogares. Y esto mismo provocó que hoy tengamos tres variantes. Las tres variantes principales que tiene la lengua, que es el Ndé Misa, el Ndé Villati y el Ndé Bisa. Variantes que están en riesgo también de desaparecer. Y cuando hablamos de una lengua que se encuentra en riesgo, no hablamos nomás de números o de estadísticas, también hablamos de las abuelas, de los abuelos que ya no están, de palabras que no se dijeron en su momento, de canciones que ya dejaron de cantarse. Y muchas veces la pérdida de la lengua no fue una decisión libre de, ay, la voy a dejar de hablar. No, fue una consecuencia del miedo, de la vergüenza impuesta, de la necesidad de sobrevivir en contextos que castigaban, tristemente. Y por eso revitalizar la lengua también implica nombrar ese dolor, reconocerlo y transformarlo en fuerza colectiva. Me voy así como que a montar un poco al 2016, cuando la nación comenzó a organizarse. La revitalización lingüística se convirtió en uno de los ejes centrales de trabajo. Al inicio la participación era principalmente a distancia, pues a través de Zoom, a través de estas plataformas, pero ya existía una preocupación. ¿Cómo salvar la lengua? ¿Cómo encontramos hablantes? ¿Y cómo evitar que se pierda definitivamente? Y en el 2017 se logró tener una reunión presencial donde estos temas salieron y se hablaron con más profundidad. Se empezó a pensar en la lengua no solo como algo del pasado, sino como ya una responsabilidad colectiva hacia el futuro. Y para 2019, después de varios años de trabajo previo, la nación se reorganizó por comunidades, por municipios, y ese mismo año, en una reunión anual, se votó para que cada comunidad se reuniera al menos una vez al mes para poner atención especial en la lengua. Escucharla, recuperarla, practicarla, aunque fuera poco a poco. Y este fue un paso muy importante porque entendimos que la revitalización no ocurre nomás en reuniones grandes, ¿no? Donde todos nos reunimos, lógicamente, sino también ocurre en lo cotidiano, en lo comunitario, en lo que se vive del día a día. Y más adelante, en otra reunión, surgió la propuesta de crear formalmente el Consejo de la Lengua, como resultado del trabajo que ya se venía realizando, especialmente desde la mano del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es el INALI, y gracias al acompañamiento del INALI y también al apoyo del Apache Language Preservation Program, que se encuentra en San Carlos, Arizona. Pues nuestra lengua fue incluida en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, lo cual es un reconocimiento muy importante, pero también una gran responsabilidad. Y en el marco de nuestra reunión, la sexta reunión binacional, se presentó y validó el alfabeto de la lengua, el Ikeda Ilchi, Ndé Misa, Ndé Villati, Ndé Bisa. Un trabajo realizado colectivamente con mucho cuidado, respetando las distintas variantes y también la forma en la que nuestra lengua vive y suena. Y el Consejo de la Lengua actualmente pues ya tiene 2 años de trabajo formal, aunque el esfuerzo viene desde mucho antes. Ha sido un proceso de aprendizaje, de diálogo, de construcción colectiva, en el cual han participado personas que siguen
y otras que ya no continúan en el consejo, pero cuyo aporte sigue vivo, ¿no? En lo que hoy existe en el material que se ha trabajado. Y en 2023, durante una reunión anual en Casas Grandes, me propusieron formalmente unirme al Consejo de la Lengua y desde entonces junto con otras y otros compañeros como Juan Longoria, Emma Odique, mi tío Cristóbal y con la valiosa asesoría de Denise, hemos seguido impulsando proyectos que no solo documenten la lengua, sino que la pongan en movimiento. Porque revitalizar no es solo escribir y archivar y documentar, o sea, solamente documentos, sino revitalizar es hablarla, es escucharla, es jugar, es enseñar y aprenderlo juntos. Y en este tiempo hemos logrado concretar proyectos que involucran la enseñanza de la lengua para todas las edades, niñas, niños, jóvenes y personas adultas. Y hemos participado en traducciones, en elaboración de materiales didácticos como flashcards y también en propuestas más lúdicas, ¿no? Como la lotería interactiva que se presentó en nuestra última reunión aquí en Hermosillo, en Oshishkia. Y este proyecto fue posible gracias al trabajo colectivo del Consejo de la Lengua y al gran apoyo de Coco Ramírez también, que nos apoyó con mucha generosidad, ¿no? En esta aventura de aprender enseñando. Y todo esto tiene el mismo propósito, que yo intuitivamente pues creo que fue todo lo que impulsó al Consejo de la Lengua a que existiera, ¿no? Esta organización, que es reaprender la lengua y compartirla al interior de nuestras comunidades. Sabemos que no es un camino fácil, hay silencios largos, hay dudas, hay miedos de pronunciar mal alguna palabra o de no saber suficiente, pero creo que también hay algo más fuerte, el deseo de volver a escuchar la lengua viva en las voces de hoy, de los niños, de pues los jóvenes, ¿no? Que estamos hoy presentes. Y para quienes no pertenecen a la comunidad, quiero decirles que este proceso no es solo lingüístico, es un proceso de sanación, de reconexión y de mucha dignidad cultural. Y para quienes sí pertenecemos, pues es un recordatorio de que la lengua no solo es herencia, también es decisión. La decisión de cuidarla, de usarla y de transmitirla. Y en lo personal, formar parte de este proceso me ha enseñado que la lengua no se recupera desde la perfección, sino desde la valentía, desde atrevernos a decir una palabra aunque nos tiemble la voz, desde escuchar con atención aunque no entendamos todo, como en las clases de Bob Stevens. Y pues quisiera cerrar diciendo que el trabajo de la lengua continúa, no es un camino lineal ni perfecto, seguimos aprendiendo, equivocándonos, corrigiendo y avanzando juntas y juntos, porque revitalizar una lengua no es volver al pasado, es sembrarla en el presente para que tenga futuro. Y mientras haya comunidad, mientras haya escucha, mientras haya una palabra dicha con respeto, la lengua de nosotros sigue viva. Ají. Muchas gracias. Bueno, pues cerrando ya con las diferentes participaciones, ahora vamos a tener por 20 minutitos un foro abierto para, como ya mencioné anteriormente, aquellas personas que quieran compartir o tengan alguna pregunta también para cualquiera de nosotros, pueda realizarlo. Ese es su momento, siempre levantando la mano para que haya mejor orden. ¿Ok? Adelante. Son libres. Nelly, ¿quieres compartirnos la palabra? Adelante, Nelly.
Se había levantado la mano Nelly, ¿verdad? ¿O no? Sí, Ahí sí, está. sí la había levantado. Irene, tienes la manita levantada, puedes abrir micrófono. Oh, sí, pero está bien si alguien va a ir primero. Está bien si Lily va a hablar primero. Creo que puedes hablar tú, Irene, y ya esperamos ahorita a Nelly a que active su micrófono, ya que termines. Oh, pues buenas noches a todas y todos. Me llamo Irene Vázquez y vivo en Nuevo México. ¿Me pueden escuchar? Oh, shoot. Oh, ¿me pueden escuchar o no? Sí. ¿Oh, sí? La escuchamos. Oh, hola, buenas noches. Pues me llamo Irene Vázquez y vivo en Albuquerque, en Nuevo México. Soy miembro de la Nación Chijenende, que formamos en el sur de Nuevo México. Me va a costar un poquito hablar en español, aunque mi mamá nació en Durango y tiene sus raíces ancestrales en Chihuahua, Durango, Coahuila, hasta Zacatecas. Pero lo que me fascina de esta plática es, pues yo noto en Facebook que están organizando, pero súper bien allí. Yo también trabajo en la Universidad de Nuevo México y fui uno de los autores de la petición para sacar federal acknowledgement aquí en los Estados Unidos para la nación Chijenende. Y pues me da mucha esperanza oír de todos los esfuerzos que están haciendo sobre la historia, sobre la cultura, el idioma. Yo deseo que también aquí organizamos así como ustedes organizan también. La última actividad que hicimos fue el 19 y 20 de diciembre en Albuquerque, que tuvimos un intertribal sweat en Albuquerque y el día siguiente un taller de hacer faldas y blusas en el estilo de rancho. Así me dice mi mamá. En los Estados Unidos usan la palabra camp dress, ¿no? Pero ella dibujó como un pattern de la blusa y falda que hacían en Durango cuando ella era niña. Y sí es poco similar a a las faldas y blusas que hacen aquí. Pero esa peregrinación yo me gustó mucho todos los comentos, pero nomás participé como los últimos 15 minutos, pero me gusta mucho lo que habla y yo veo en Facebook Martín Tafoya sobre la historia, pero también me gustó mucho lo que estabas diciendo, Yasmín, sobre el idioma, sobre hacer el esfuerzo, el trabajo
para que las generaciones que siguen, para que ellos pueden hablar, ¿no? Pueden rezar, pueden enseñar también a otros, pues a otros apaches, ¿no? Eso sí es muy importante y solo quiero felicitar a todas aquí y seguir participando así en Facebook cuando tienen estas presentaciones. Gracias. Gracias, Irene, por compartirnos tu valiosa palabra. Nelly, no sé si puedas activar tu micrófono. Ahí estás. ¿Ahí está? Sí. No, yo quiero darte las gracias, Yasmin, y a mí me gustaría, como siempre les he comentado, que por qué no por mes o como ustedes pudieran, por lo menos así como estamos ahorita reunidos, ¿verdad? Que nos hicieran como, nos enseñaran a hablar la lengua, porque pues igual nos vemos cada y cuánto, ya tenemos más de 6 meses que no nos vemos, nosotros no, ¿cómo vamos a practicar si no sabemos? Entonces, si ustedes se dieran el tiempito, ¿verdad? Por lo menos una vez al mes, 1 hora, media hora, y nos dejaran un resumen de que estudien esto, las letras, como el abecedario, para irla agarrando nosotros. A mí me interesa mucho por mis hijos, a lo mejor yo no lo hablara bien, pero tengo mi nieta, mi hija, mi Cadilene, entonces me gustaría que por mes, no sé si te dieras un tiempito de unas cuantas palabras, irlo agarrando nosotros, porque igual cuando nos juntamos, pues la mera verdad que sí nos da vergüenza decir buenos días, aunque nos dice Juan, digan así, pero sí nos da como que el pendiente que vayamos a decir algo mal. Entonces a mí me gustaría así y juntarnos cada mes igual para las historias, saber qué va pasando, cómo van, qué vamos a hacer, ¿sabes cómo? Es todo y les agradezco de todo corazón. Estoy muy orgullosa de estar con ustedes. Cada vez que yo me presento, cada vez que yo los veo, para mí es lo máximo. Gracias. Saludos a todos. Yaqui. Muchas gracias, Nelly. Es una muy buena propuesta y sí lo vamos a platicar para ver cómo se nos acomodan nuestros horarios, ¿no? Para poder hacer este tipo de reuniones también, para ir practicando palabritas, oraciones, estaría muy, muy bien hacerlo. El próximo año ahí les vamos a estar avisando. ¿Alguien más quisiera compartir? Yo quiero la cámara, está la tienda. Por ahí no. Ahí Kai tiene levantada la mano. Gracias. Hola, shi kai gonshi. Shi kashihi yu gonshi. Kashihi many houses. So I'm from Many Houses, San Antonio, which translates to Kishahi. So I always say I'm Kishahi Indi. I say that because, as you know, the tribe, Texas is so big, the tribe, one part is way up there, the other part's in California. And so it kind of leaves our original campsite right here where I'm at. They were abandoned. So I was wondering if y'all could set up another meeting, like maybe with a little bit of longer time to kind of collaborate and discuss like the relation between Texas, New Mexico, Arizona to Coahuila and Chihuahua and the Sonora. If that is okay with y'all, because it's a great meeting and there's so much to be said.
And I just want to say something before we go. I have a lot of people on my timeline, and a Lakota woman up north made a statement. She said, yeah, the people down south are barely figuring out that they're native, that they're indigenous. And I said, no, ma'am. I said, you have that backwards. I said, you're just figuring out about us. And so there's a lot of stuff there, but I appreciate this meeting, and if at all possible, another one would be great. But thank you. Ahia, Asho Ahia. Emma o Gerardo, no sé quién levantó. Emma. Solo para los que no hablan inglés, a traducir un poco lo que decía Kai. Ella es de Texas y ella lo que estaba proponiendo, así como a grandes rasgos, es que hubiera una reunión para hablar como de la conexión que existe entre los estados de Nuevo México, Arizona, Coahuila, Sonora, Chihuahua. Y que ella propone, nos pide que haya una reunión como con más tiempo para poder discutir esto. Y sin más, simplemente aprovecho para agradecer a los compañeros del Apache Language Preservation Program. I want to thank our companions from the Apache Language Preservation Program here present, que están presentes. Carlos Goitia, Albert Franco, Kai, Ashoahie for showing up today here, even if Spanish is not your first language. I really appreciate you guys in here. Ashoahie. Y ahora sí, Gerardo, ¿qué onda? Dagote, hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Pues no todo el mundo me conoce. Pues como ahí lo dice, yo soy Gerardo Buenrostro. Yo pues soy antropólogo de la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana. Y pues he procurado como dar seguimiento específicamente a este proceso de revitalización de lo Nende, pues en México. Y al margen de todo lo que pudiéramos decir desde la academia, yo más bien les quisiera como felicitar, porque de verdad el esfuerzo que están realizando es enorme. Eh, o sea, los escucho cómo comparten, no sé, escuchando a Juan, que pues para mí siempre es una cátedra de historia, igual Martín, escucharlos, pues de verdad que es una delicia escucharles. Eh, Emma, pues también lo que compartieron desde esta, pues también tradición oral, ¿no? Me parece fenomenal que estén abriendo este tipo de espacios para compartirse. Eh, eh, Digo, gracias incluso que lo estén abriendo en este momento para personas que no pertenecemos a la comunidad. Eh, con todas las reservas que puedan tener, y lo entiendo, de por qué también de pronto no es tan sencillo abrirse a otro tipo de público. Eh, Martín, señora Emma, pues también es súper agradable escuchar todo este trabajo desde lo legal que se está haciendo, toda esta jurisprudencia que sé que es cansadísimo y uno se hace enemigos donde no sabía que lo sabía. Y sin embargo, pues esto es parte como de la lucha que están realizando y logro ver todo este trabajo que están haciendo. Y desde la lengua, pues evidentemente, como ya por ahí habló Yasmín, pues aunque en un principio pues era uno de los ejes rectores de la fundación pues de la nación, pues se fue como transformando en algo aún más profundo. Y en ese sentido, pues los felicito, ¿no? Porque eh, en mi opinión están abriendo un camino para otro tipo de pueblos, otro tipo de naciones, de pueblos originarios que están en procesos similares y a veces incluso en mayores desventajas. Y creo que sí es sentar un precedente, al menos en México,
y pues incluso también del otro lado de la frontera, ¿no? Como que también pensar en que este tema de la frontera, pues a veces es una limitación en términos legales, pero que en términos históricos, en términos culturales, eso no importa, ¿no? Sino que más bien creo que es tiempo de como de unificar este tipo de, pues, de eventos que ahorita están realizando, incluso ya tirándole algo más grande a estos marcos legales, ¿no? De por qué no reconocer estos pueblos binacionales en su debida dimensión, ¿no? Algo que, pues, lamentablemente nuestro país no tiene. Pero pues creo que justamente por ahí es que los felicito que están abriendo este camino como para otros pueblos, ¿no? Que me vienen a la mente, no sé, justamente como los Mascogos, que también son, eh, pues, gente que conozco y que estimo también mucho, gente Kikapú, que también estimo, gente Yumana, ¿no? De Baja California, que también estimo, y que comparten muchas historias similares de exterminio, de persecución, denostación, de invisibilización, ¿no? Entonces, pues básicamente yo lo que les quería compartir era eso, felicitarlos. eh, y pues desde mi trinchera, pues si en algo los puedo apoyar también, siéntanse en la confianza de ello. Y pues solo eso. Gracias. Gracias, Gerardo, por compartir también tu valiosa palabra. Em, ya estamos a punto de terminar. Igual no sé si quiera tomar la palabra alguien más. Juan, Emma, Denise, Albert, Artemio, Luisa. Julia, Pues a mí, pues me gustan mucho las historias que aquí han contado en La Nación de, y pues agradezco también a los ancestros que nos han guiado por muchos años y también me parece muy bonita esta lengua y yo quisiera aprenderla más. Y gracias a todos. Agio ajie no hui sky. Yo también agradecer a todos en nuestras variantes distintas, decir Ijeje, que es en Ende Pisá, Iheden, que es en Ende Misá, y Ajie, que es en Nevi Yati, decirles gracias por su presencia. Y pues nada más, nos vemos a la próxima. Juan, algo, Emma Sam, para cerrar nuestro encuentro. Avi, gracias por estar aquí. Qué honor que nos acompañes. Estoy muy orgullosa de ti por tu palabra y por tu compartir. Muy, muy, muy orgullosa de ti. Tu madrina está muy orgullosa de ti. Martín Tafoya tiene su... Ah, ok. Sí, sí. Can I say one more thing? So I guess what's really important to me is that, as y'all know, in San Antonio, half my band, Big Water Clan, left to Coahuila. And so my family, I've done 6 years of my ancestry, just, and so we're spread out from here
all the way up into Chihuahua and into the mountains. There's a trail and you can see the map and but that's what happened to us in San Antonio, which we call Kishahi, which means many houses in Lipan. And we took in a lot of lost bands, but what's really heartfelt is that half our people went into Mexico and they were even told, my grandmother told me that if they're if the Indian people would fight, help them fight the United States, that the women and children would have safe passage, I believe, into Morelos, if I'm not mistaken, something like that. So it's just like a really big part of it means a lot to me, to be able to have this connection with you guys because really that's my bloodline goes through there. And so again, I appreciate it. Thank you. Gracias, Kai, Ahie, Kai, y Heden. Yes, we are all spread out. From here we went over there, and from there you came over here, but we were all around. O sea, los de abajo nos fuimos para arriba y los de arriba para abajo, pero al final todos anduvimos estos mismos caminos, andamos estos mismos caminos. Pues agradecemos mucho la presencia de cada uno de ustedes, de su tiempo también tan valioso. No sé si Juan quieras terminar o alguien más. Pues tomo la palabra solamente para hacer un resumen sobre lo que pasó aquí. Contamos historias del ayer, donde pues hay ejemplo de la fuerza de nuestro pueblo. Se contaron historias del hoy, de la hora, donde se ve que seguimos con fuerza, donde todo lo que nos ha pasado en nuestra historia, pues nos ha afectado, pero la fuerza la continuamos teniendo, seguimos luchando. Nos dieron los ejemplos Emazán, Tafoya, Hastin, que ejemplo de que seguimos aquí vivos. Nuestros compañeros y hermanos que están en los Estados Unidos de América dan testimonio de cómo estamos nosotros de este lado siendo un ejemplo hacia ellos y de cierta manera también ellos han sido ejemplo de nosotros, lo cual habla que los países no importan aquí, no importa la frontera, nos hemos hermanado. Tomo y retomo las palabras de Tafoya Hastin. Yo creo que esas situaciones que se han presentado en ambos lados deberíamos de tomarlas nosotros para fortalecernos. Debemos de conocernos. Los que la frontera hizo al desconectarnos y perdimos los de acá, las historias de allá, los de allá, las historias de acá, debemos reconectarlas, conocer toda la historia completa, porque conociendo la historia completa nos podemos entender y nos podemos ayudar. Así, Edna, por estar aquí y yo creo que nos vemos en una próxima reunión que con las ideas de Nelly y San, yo creo que la vamos a retomar y a darle seguimiento. Nosotros, el Consejo de la Lengua, en de Misashi, la lengua en de dicho Consejo de la Lengua, pues estamos agradecidos con todos los que nos acompañaron. En el Demisa, la despedida es Jainde. Los que hablen otras variantes, si quieren Inde, usar su variante, Jainde, Jainde, Anagotzi, Anagotes, Anagotil.
Anagotesh. Y jeje. Ser de palabra